18 de cercado, ¿verdad? Ahora, después abajo colocamos el consentimiento informado. Por ejemplo, aquí fíjense, no está justificado. ¿Qué quiere decir? Las oraciones de cada párrafo terminan de diferentes tamaños. Yo mañana les voy a enseñar esto a justificar ahí en las computadoras, ¿verdad? Ahora aquí dice, el trabajo nos permitirá medir el nivel de conocimientos que usted tiene sobre los motivos que inciden en el manejo de letrinas en la comunidad de Ushpa Ushpa que pertenece, etcétera, ¿verdad? Le aseguramos que la información será manejada de manera confidencial y anónima si acepta ser parte del estudio. Entonces tenemos que decir a la persona si está de acuerdo en realizar este cuestionario. Entonces, ¿para qué vamos a usar sus datos o información? Instructivo, tiene que marcar con una cruz a el espacio que corresponda a la respuesta que esa persona crea la más correcta, ¿verdad? Aquí, como vamos a hacer el cuestionario en familias, entonces anotamos la familia, su apellido y sus iniciales de la persona que está llenando ¿verdad? Ahora, los cuestionarios puede que nosotros le demos a la persona y ella llene a mano, ¿ya? Pero hay muchas personas que a veces no saben llenar o tienen miedo, entonces nosotros le preguntamos y registramos nosotros en nuestro cuestionario, ¿ya? Lo ideal es que la persona le dé yo el cuestionario y esa persona registre o anote los datos. Pero a veces, muchas veces las personas no quieren colaborar, entonces yo voy y le pregunto, ¿verdad? Ahora aquí, empezamos el inciso 2, como el título dice, queremos evaluar qué conocimientos tiene esa persona sobre las letrinas. Entonces aquí le preguntamos, ¿qué es una letrina? Hay tres opciones, es un hueco o una caseta, es un baño portátil o es una caja hermética. Entonces la persona tiene que decirme cuál de estas es la respuesta correcta y yo marco con una X solo una respuesta, ¿ya? Estas preguntas cerradas, solo una respuesta debe marcar o debemos marcar nosotros. Ve, la siguiente pregunta, ¿sabe qué tipo de terreno se debe construir en la letrina? Entonces lo mismo. Fíjense aquí, las preguntas pueden tener dos opciones o las respuestas pueden ser, no le puedo preguntar, ¿usted sabe qué es la letrina? ¿Sí o no? Obviamente va a decir, sí sé qué es la letrina. Pero si yo le pregunto, a ver, dígame, ¿qué es una letrina? ¿Dónde se construye la letrina? ¿Qué tamaño debería ser la letrina? La persona no va a saber, ¿ya? Nunca puedo preguntar a la persona, digamos, a la embarazada, ¿sabe qué es la tableta de sulfato ferroso? ¿Sí o no? No puedo evaluar así que la persona sepa o no, porque me va a decir sí, ¿verdad? Entonces, si yo quiero evaluar cuánto sabe sobre eso, le haré preguntas sobre ese tema, pues, en este caso de la letrina. Ahora, si yo quiero preguntarle a la mujer en edad fértil, ¿sabe qué es o no el Papá Nicolau? Le preguntaré qué es el Papá Nicolau y aquí colocaré tres respuestas posibles. Solo una de esas será la acertada, así como cuando se les toma examen, ¿verdad? Se les toma el examen para que ustedes, para evaluar su conocimiento de ustedes. Entonces se les hace preguntas. Lo mismo así, es un pequeño examen si yo quiero evaluar cuánto sabe sobre ese tema. Por ejemplo, aquí, ¿qué es un pozo séptico? Muchas personas se confunden, piensan que pozo séptico y letrina es lo mismo, ¿verdad? Entonces no es. Ahora, por ejemplo, aquí es un pozo y está mal escrito porque pozo es con Z, no es con S, ¿verdad? Pozo con S es un tanque para aguas negras, es un pozo para orinas. La respuesta correcta es tanque para aguas negras. Y las aguas negras entra la orina, las heces y todos los líquidos que se produce en nuestra casa. El agua de la cocina, del lavabo de manos, del baño es una agua negra, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí van haciendo preguntas acerca de las letrinas. ¿Con qué material se construye la letrina? De ladrillo y cemento, de madera y telas. Generalmente ya se utiliza madera, pero otras personas utilizan otros, ya sea cemento, ladrillo, etc. ¿Verdad? Otros incluso le colocan una taza. Las letrinas generalmente es un hueco que está en el suelo que tiene dos pisaderas para colocar los pies y para que la persona elimine los desechos. Ahora puede haber otras personas que adapten una taza de un baño a la letrina, también puede ser.
Ahora, ¿cuáles son los componentes de una letrina? ¿Cómo debería ser? Tiene que tener una fosa. Y aquí sigue preguntando para saber si esa persona sabe qué es una letrina, cuántas veces debería limpiar una letrina, a qué distancia debería estar la letrina, después cuánto tiempo funciona una letrina. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que funciona una letrina? Chicos, chicas, ¿cuánto funciona una letrina? De 3 años. ¿Cuánto, Grover? El inciso A que dice de 3 a 7 años. Eso, de 3 a 7 años. ¿Saben por qué? Si hay más miembros en la familia, por ejemplo, viven 7, 8 personas, a lo mucho durará, pues, depende del tamaño, unos 2 años, hasta un año, ¿verdad? Ahora, si vive una pareja más su hijito bebé, te durará incluso hasta 7 años. No dura 20, 30 años una letrina, porque las letrinas son fosas que se cavan en la tierra, ya donde ahí se deposita las heces, ¿verdad? Entonces eso se va llenando. Ahora, si hay más personas, más rápido se va llenando. En la letrina no entran las aguas residuales, solo entran los desechos del baño, ya la orina y las heces. Ahora, puede que haya letrinas que tengan instalación, por ejemplo, de plomería. ¿Qué quiere decir? De la cocina, de lavaplatos, puede que por otras tuberías llegue a la letrina, también puede ser. Pero en lo ideal, la letrina principalmente sirve para eliminar las heces y la orina, ya principalmente. Ahora, aquí, inciso número 3, romanos, están preguntando los factores de riesgo por los que causan o el manejo deficiente de la letrina. O sea, aquí les va a preguntar cómo maneja esa persona su letrina. Hasta la pregunta 11 era todos los conocimientos que esa persona tiene sobre qué es una letrina, ¿ya? Ahora, por ejemplo, aquí nos faltan los cuadraditos, ¿verdad? Dice, ¿con qué frecuencia se realiza usted el lavado de manos? Antes y después de comer, antes de ir al baño o después de ir al baño. Aquí ya podríamos colocar otras opciones antes y después de realizar cualquier actividad, debería ser, ¿verdad? Tendría que lavarse después de ir al baño y antes de comer, ¿verdad? ¿Cuál es su nivel socioeconómico? Esta pregunta hacemos como la de la carpeta familiar, ¿ya? Ahora, siguiente inciso. ¿Quién recién se está conectando? Selma. Siguiente inciso. 4, romanos, complicaciones que influyen en el manejo deficiente de la letrina. Ahora, alguien de la familia sufre constantemente de infecciones respiratorias. Aquí tendríamos que colocar un cuadradito. Si nos dice sí, ¿con qué frecuencia se enferma? Si nos dice no, ya no preguntamos la siguiente pregunta. Ahora, la 16, ¿sufre alguien de la familia de diarreas? Si nos dice sí, entonces, ¿con qué frecuencia ha tenido diarreas? Ahora, ¿por qué es importante preguntar si tiene infecciones respiratorias o diarreas cuando tiene letrina? Porque si la persona no está manejando adecuadamente su letrina, obviamente va al momento de limpiarse después de entrar al baño, va a entrar en contacto su mano con las heces. Por eso todos sabemos, ¿verdad? Que después de ir al baño, ya sea para orinar o para defecar, tenemos que lavarnos las manos, porque sí o sí nuestra mano tiene restos de heces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pregunto infecciones respiratorias? Porque si en esa letrina está cayendo heces, obviamente va a emitir un olor fétido y demás. Entonces, puede que esa persona cuando haga viento, etcétera, cuando se seque esas heces, inhale por la vía aérea, por la nariz, esos restos, esas partículas, y eso va a hacer que pueda causarle una infección respiratoria. Puede ser. Ahora, por ejemplo, aquí, ¿el agua que consume lo hace hervir, sí o no? ¿Por qué pregunto esto? Porque muchas veces, a veces, digamos, las tuberías del agua potable pasan cerca de la letrina. Entonces, puede haber una filtración, algo donde haga que restos de heces
pasen o tengan contacto con el agua. Por eso ustedes saben, hemos dicho que el agua de Cochabamba sí o sí tiene restos de heces. Por eso es importante hacer hervir el agua antes de consumir. Pero a veces hay personas que consumen el agua directamente de la pila o del turril que tienen reserva, ¿verdad? Ahora, pregunta 19. En su letrina, ¿qué tipo de vectores hay? Habrá moscas, ratones, cucarachas. En lo ideal, no deberían ver ningún tipo de vector, ¿verdad? Pero puede que haya. Entonces, si es que hubiera cualquiera de estos, entonces a que explicarle al señor, a esa familia, que tiene que colocar y hacer una trampera o insecticidas, algo que evite que haya vectores cerca de esa letrina. Entonces, de manera general ya hemos visto estos cuestionarios. Entonces, no sé si hay dudas de los cuestionarios ¿qué vamos a preguntar nosotros respecto al cuestionario? Tenemos que ver nosotros las preguntas que vamos a realizar. Ahora, este último que están viendo aquí es un cuestionario sobre, el último que vamos a explicar, son los factores por qué los adultos mayores no asisten o no van. ¿Quién recién se está conectado? ¿Por qué los adultos mayores no van a sus controles en el Centro de Salud Hawái, en la OTB Tercera Villa Sur? Ya, ¿por qué les he mandado estos temas? Porque estos temas no vamos a realizar en los proyectos. Por ejemplo, no se realiza ya sobre atención al adulto mayor. Ya, entonces, esta misma parte de delante es lo mismo que ya hemos explicado en el anterior. Ahora, este cuestionario tiene que llenarlo el adulto mayor, porque tenemos que saber por qué causas no va ese adulto mayor al centro de salud a realizar sus controles, ¿verdad? Porque ustedes saben que el adulto mayor debería ir una vez al mes para recibir su suplemento nutricional Carmelo, ¿verdad? Ustedes saben eso. Ahora, entonces, ¿qué datos le vamos a preguntar? Sus iniciales, ¿qué edad tiene ese adulto mayor? Su talla. Ahora, si te dice no sé yo cuánto mediré, entonces le tomo la talla y le tomo el peso. Le tomo su presión arterial para saber si ese paciente o ese adulto mayor no tendrá problemas de hipertensión. ¿Ya? Ahora, sexo. Aquí femenino, masculino, marco con una X. El estado civil. Puede ser casado, soltero, divorciado, etcétera. Entonces yo marco la opción que me diga el adulto mayor. La parte siguiente son número 2 romanos, factores que influyen en la asistencia irregular a la atención del adulto mayor. Aquí ya voy a averiguar por qué no va ese adulto mayor. Pregunta 6. ¿Tiene conocimiento acerca de la atención para el adulto mayor? Antes, cuando se ha realizado este proyecto, había el SPAM, no sé si han escuchado, que era el seguro para el adulto mayor, ¿ya? O sea, antes de que aparezca el SUS, los adultos mayores podían ir al centro de salud para que les brinden atención, así como el SUMI, ya de manera gratuita, y ahí se les evalúa su estado de nutricional, su estado de salud, y además se les daba tratamiento para cualquier dolencia que el paciente tenga. Ahora, si tenía que internarse ese paciente, se lo internaba o se le hacía referencia a otro hospital de segundo nivel, ¿verdad? Entonces, este proyecto que estamos viendo, este cuestionario, es cuando aún todavía había el SPAM y no había el SUS, ¿verdad? Porque el SUS ahora, todos los que se inscriban al SUS, no importa la edad que tengas, estás asegurado, ¿verdad? Pero antes solo había para mujeres embarazadas, para niños menores de 5 años y para adultos mayores. Todos los demás grupos de salud no tenían seguro de salud, ¿ya? Ahora, tiene conocimiento, supongamos que no sabe que le van a atender gratis en el centro de salud, entonces dice no, y le preguntamos por qué no sabía, nos va a decir, no, porque yo no prefiero ir a un médico privado que ir o asistir al centro de salud. Entonces, yo anoto lo que me diga el paciente, el adulto mayor. ¿Con quién vive actualmente? También es importante, porque ustedes saben, si me dice yo vivo solo, entonces obviamente el adulto mayor se le dificulta ir al centro de salud, porque a veces los adultos mayores tienen algún problema para caminar, tienen algún problema auditivo, no escuchan bien, no ven bien,
otros tienen problemas, por ejemplo, para movilizarse, tiene sobrepeso o tiene un problema en la rodilla, entonces tengo que yo saber con quién vive. Ya luego, ¿qué actividades realiza durante el día? Tal vez el abuelito trabaja, porque hay adultos que trabajan, ¿verdad? Va a vender dulces o no sé, tendrá otra actividad. Ahora, si cuida a sus nietos, también no es un trabajo, pero eso implica que el adulto mayor no tenga el tiempo disponible para asistir al centro de salud, porque por ejemplo ustedes cuando han de hacer sus prácticas saben que para ir al centro de salud a hacer una consulta no vas pues a las 8 de la mañana y te atienden a las 9, tienes que madrugar bien temprano a las 6, 5 de la mañana para ir a sacar una ficha, ¿verdad? Una vez que sacas ficha, recién empiezan a atender desde las 8 y si tienes suerte, 8, 9, hasta las 10 te atenderán. Si vas tarde, te van a atender tarde. Entonces, a veces muchos adultos mayores tienen actividades que realiza, lo que va a dificultar que vaya al centro de salud. Y si se dan cuenta, ¿cómo sé qué cosas voy a preguntar? Yo pienso un poco sobre qué causas van a hacer para que el paciente o el adulto mayor no asista al centro de salud. Por eso ustedes tienen que pensar, si yo voy a hacer mi proyecto sobre Papá Nicolau, tengo que pensar qué le voy a preguntar, qué causas son las que, para que no vaya esa mujer, ¿verdad? A hacerse el Papá Nicolau. Entonces, así ustedes colocan, piensan causas o razones, en este caso, para poder descifrar qué preguntas yo le voy a realizar en el cuestionario, ¿ya? Ahora, también en este caso es importante preguntar al adulto mayor si su casa es cerca, es lejos, ¿ya? ¿Por qué se están desconectando? ¿A qué distancia está su casa del centro de salud? ¿Estará media hora, una hora, 2 horas? No sé. O puede estar cerca. Cuando está cerca, obviamente, eso facilita que el adulto vaya. Ahora, ¿quién realiza la higiene de la vivienda? También es importante preguntar, ¿ya? En lo ideal, no preguntas abiertas como aquí, sino preguntas cerradas, ¿verdad? Aquí, ¿qué podríamos colocar de opciones? ¿Por qué le pregunto de la higiene de su vivienda? Porque es importante, si el adulto mayor, digamos, vive en una casa bien grande, entonces no va a poder realizar la higiene de esa su vivienda, y al no poder realizar la higiene de su vivienda, entonces eso va a ocasionar que pueda el adulto mayor tener alguna infección, algo, ¿verdad? Ahora, ¿con qué frecuencia realiza la higiene de su vivienda? Podemos colocar diario, por semana o cada 2 semanas. Si vive solo el adulto mayor, obviamente no va a poder realizar la higiene de su vivienda. Chicos, ¿por qué se están conectando recién? Si ya les he aceptado toditos los que están, Lady, José, ya les acepté. Ya estamos perjudicando la clase, chicos, al distraer. Ahora, ¿quién realiza o con qué frecuencia realiza su higiene personal? Es importante porque a veces los adultos mayores no quieren asearse en la mañana, ¿verdad? Porque si se van a bañar, se bañan en la tarde, ¿verdad? Eso también tenemos que saber. No voy a preguntar a adultos si cada día se ducha a las 7 de la mañana, porque obviamente los adultos mayores es como los niños. Al bebé no le puedo bañar a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, ¿verdad? A los bebés se asea en la mañanita, se hace aseos parciales, y en la noche o en la tardecita se le baña al bebé cada día, ¿verdad? Lo mismo al adulto mayor. Para eso tiene que alguien asistirle, bañarle, porque hasta cierta edad el adulto mayor es independiente, luego se vuelve dependiente de las personas con las que vive. Ahora, ¿qué más le tengo que preguntar al adulto mayor? Yo pienso acerca de mi proyecto, entonces digo, ¿qué consecuencias tendrá si ese adulto mayor no asiste al centro de salud de manera regular? Entonces yo le empiezo a preguntar, ¿con qué frecuencia usted va al centro de salud? Él me dirá una vez al mes, voy cada 2 meses, o solo cuando me siento mal, yo ahí tiqueo, ¿verdad? Luego pienso, ¿qué enfermedades tendrá ese adulto mayor? Porque la mayoría cuando ya entra a la tercera edad o adulto mayor, entonces empieza a desarrollar enfermedades de base, ¿verdad? Que ustedes ya saben que son. Entonces, aquí hemos colocado las más comunes, pero hago una respuesta abierta para ver si cualquiera de estas 3 enfermedades el paciente o el adulto mayor no puede tener. Tal vez no tiene hipertensión, tal vez no tiene artrosis, tal vez no está, tal vez tiene diabetes mellitus. Entonces aquí anoto diabetes mellitus. Entonces,
el paciente o el adulto mayor sabe los beneficios de la atención, entonces tengo que preguntar, ¿usted sabe del seguro del adulto mayor? Me dirá sí sé, no sé. Ahora, ¿sabe qué beneficios les dan? Les dan el Carmelo, no sé, atención gratuita, renta dignidad. Le pregunto qué es el Carmelo. Muchos adultos mayores no saben qué es Carmelo, ¿verdad? No saben que son suplementos nutricionales que hay que darle de manera diaria, así como el NutriBebé, pero para el adulto mayor. Entonces, así ustedes tenían que realizar las preguntas relacionadas, dividir por secciones, ya sus preguntas de cuestionario. No es hacer preguntas del 1 al 15 y ya que será la pregunta 1, la 3, la 5, sino tiene que estar dividido por secciones. ¿Han visto aquí? Aquí le pregunta de los beneficios de la atención, aquí le pregunta las consecuencias que puede tener al no hacer los controles del adulto mayor. Aquí le pregunta algunas de las causas para que no asista al centro de salud, ¿verdad? Y aquí en la parte general, datos generales del paciente, su edad, su sexo, etcétera, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas hasta aquí, haremos de manera al azar. Ahorita me voy a fijar quiénes están. Estamos 26. Entonces, a ver. Oscar, tu grupo. Empezamos. ¿Con quiénes has hecho, Oscar, tu cuestionario? Oscar, ¿está o no en clase? Porque estoy anotando quiénes están. No solo es conectarse, ¿verdad? Y apagarlo el micrófono y hacer sus actividades. Ya, ¿quién es del grupo de Oscar? ¿No hay nadie? Ya, ni modo. Pena, Oscar, no vamos a revisar tu cuestionario. ¿Qué cosa vamos a leer? A ver, leamos. El presente cuestionario tiene el propósito de recabar información sobre los hábitos alimenticios de Maica Central, etc. Consentimiento. El trabajo permitirá medir el conocimiento sobre los hábitos de alimentación que tiene. Aquí falta anotar que tienen lo mismo que el título, ¿ya? Que tienen las familias de la OTB Maica Central, ¿ya? Porque si yo lo dejo así que tienen, ¿quiénes tienen? Las familias, los niños, los adultos mayores. Cuando estoy hablando de familias me estoy refiriendo desde la mamá, los hijos, los sobrinos, los nietos, quien sea que viva en esa casa, ¿ya? Entonces, tienen que especificar de qué grupo etario. Estaré haciendo en embarazadas, estaré haciendo en niños menores de 5 años, tienen que especificar. ¿De dónde? De la OTB tantos, anotan su nombre completo. Ahora, y recién va el punto, le aseguramos que la información manejada, etcétera, eso ya sabemos, ¿verdad? Instructivo, marque con una cruz el espacio. Aquí los errores de espacio, eso se puede arreglar. 1, datos generales, hombre y mujer, aquí falta aumentar los cuadraditos, ¿no ve? Ya, edad, menor de 15, entre 15 y 30, ya, porque esto, ¿por qué 15 años? Tendría que ser aquí, chicas, los que están viendo la computadora, tendría que ser 18 años, no se olviden que no puedo recabar información de una persona que es menor de edad, ya, entonces, aquí corregimos de 18 años, ya, si es menor de 18 y demás. ¿Qué más? Conocimientos sobre los hábitos de alimentación. Realiza las 4 comidas al día. Antes de aquí, fíjense, ¿por qué yo le empiezo a preguntar directo? Antes de aquí debería preguntar, si estoy hablando de alimentación, aquí le preguntaré cuántas veces al día usted ingiere alimentos. ¿Ya? ¿Qué opciones va a haber? 2 veces. Por ejemplo, el almuerzo y la cena. Puede ser. Otro será 3 veces al día, obviamente. ¿Cuántas veces más podemos colocar, chicos, que ingiere alimentos? 4 veces al día o más de 5 al día. Entonces, ¿para qué? Antes de que yo coloque, realiza las 4 comidas,
Esa pregunta está mal, a que borrar. Yo tengo que saber cuántas veces, no directamente, usted realiza 4 comidas, ¿sabes? A decir, no, yo solo como 2 veces, o yo solo como 3 veces, o me dirá, yo no como 4, yo como 5 veces al día, o como 6 veces, no sé. Entonces, tienen que darse cuenta, si yo estoy preguntando sobre sus hábitos alimenticios, le preguntaré, pues, ¿cuántas veces al día? 2, 3, 2, ¿cuáles serían? El almuerzo y la cena, no toma desayuno. 3 veces sería desayuno, almuerzo y cena. 4 veces sería desayuno, almuerzo y cena y una merienda entre el almuerzo o entre la cena. Ahora, 5 veces sería desayuno, merienda a media mañana, almuerzo al mediodía o a la 1 de la tarde, una merienda a media tarde y en la tarde noche una cena será. Y puede ser más de 5 en el caso que hay gente que antes de dormir toma un matecito, un juguito, no sé. Ya, entonces, de esa manera ustedes tienen que darse cuenta qué cosa le voy a preguntar a esa persona sobre el tema que estoy haciendo. A ver, ahora, ¿cuánto comes? ¿Qué dice? ¿Cada cuánto comes comida rápida? Está mal. Usted en tercera persona tiene que referirse, porque no te va a preguntar, oye tú Luz, ¿cuántas veces comes al día? No te va a hacer la pregunta, ¿verdad? Ustedes tienen que preguntar, ¿usted con qué frecuencia come comida rápida a la semana? Entonces tienen que saber cómo redactar, ¿ya? Ahora vamos a arreglar eso en tercera persona. ¿Con qué frecuencia come comida frita o chatarra por semana? Ahora aquí, 1, 2, no es 1 o 2, 1 a 2 días. No, las respuestas a mí me parecen mal. ¿Con qué frecuencia se estará refiriendo? ¿Cuántas veces come por semana? No días. ¿Cómo le van a preguntar cuántos días come comida chatarra? La respuesta aquí está mal. Más bien tendrían que preguntarle, o las respuestas que tendría que haber, a la semana comerá una vez, 1 o 2 veces, 1 a 2 veces, no días. Comerá 2 a 3 veces por semana. Comerá más de 4 veces. Ahora, cuando hablo más de 4 veces, es que come cada día comida chatarra, ¿verdad? ¿Te fijas las calorías que consume? Primero la pregunta está más redactada, ¿no ve? Usted cuantifica las calorías que consume en cada alimento, sería. Pero a ver, seamos realistas, pensemos un poquito. ¿Será que las personas, ustedes mismos, díganme, antes de comer cualquier cosa, calculan cuántas calorías están comiendo? No. No, entonces, ¿cómo le voy a preguntar a la persona? Esta pregunta estaría mal, porque ¿quién se fija? Me imagino que las modelos, los nutricionistas, sí, pero yo, la familia del OTB de la Maica, a ver, los que han ido a la Maica, ¿será que se fijan? No, entonces esa pregunta está de más. Ahora, esto de la actividad física no tiene que ver nada con la alimentación. Esta pregunta está bien, pero no la vamos a realizar en esta sección, porque aquí yo solo estoy evaluando sus hábitos, ni siquiera son sus conocimientos. Yo estoy evaluando hábitos de alimentación nada más. O sea, le estoy preguntando qué cosas comerá para evaluarle si conoce la alimentación saludable. Yo haré sección número 3. Ahí recién colocaré conocimientos de alimentación, ¿ya? Y en los conocimientos de alimentación, yo ahí le preguntaré, pregunta 5, digamos, ¿qué es alimentación? No voy a colocar signos de interrogación ya por el tiempo. ¿Qué es alimentación saludable? Y aquí colocaré pues definiciones. Es la alimentación adecuada. Aquí colocaré otra definición, aquí otra definición, y ahí le colocaré cuadraditos para que esa persona escoja una de las opciones. Ahí yo estoy sabiendo, ¿sabe qué es o no sabe qué es la alimentación? ¿Qué más? ¿Cómo le evalúo su conocimiento?
le evalúo preguntándole cuántas veces deberíamos ingerir. Primero aquí me va a decir todo lo que él hace, cuántas veces consume alimentos al día, a la semana, cuántas comidas. Ahora otra pregunta aquí sería sobre sus hábitos, el cómo, qué cosa come esa persona. Le preguntaré ensaladas, con qué frecuencia usted consume ensaladas, y ahí colocaré opciones. Luego le preguntaré si toma gaseosas o qué bebida toma cuando tiene sed en el día, ¿verdad? Ahora, para evaluar los conocimientos, ¿qué preguntas más puedo hacerle? A ver, chicas, ¿qué más le preguntaré para saber si sabe o no alimentarse bien? ¿Qué más? A ver, díganme. Chicas, los que están en clase. Al día cuánto consume agua? Ya, pero eso es en hábitos alimenticios. Para conocimientos yo lo estoy diciendo. ¿Qué otra pregunta haré para saber si sabe o no alimentarse bien? ¿Qué otro? Uno, estoy preguntando qué es la alimentación saludable. Otra pregunta, supongamos que le voy a preguntar, ¿sabe o conoce, no sé, conoce el círculo alimenticio? ¿Ustedes saben qué es el círculo alimenticio? ¿Qué es el círculo alimenticio? Nadie sabe cómo se alimentan, cómo saben qué tienen que comer. El círculo alimenticio en nuestro país se implementó como un circulito donde dice al día cuántas veces tienes que comer carbohidratos, cuántas veces tienes que comer proteínas, cuántas veces tienes que comer verduras, frutas, cuánto de sal. Entonces yo, para antes de hacer esta pregunta, yo tengo que ir a buscar, a leer qué será el círculo alimenticio. Entonces, para yo poder preguntarle conoce o no, no voy a poner sí y no, eso está mal. Yo tengo que colocar es un círculo donde nos indica las porciones guión cantidades de alimentos que se deben consumir cada día, etc. Otra opción será, es una pirámide, o sea, esta es la opción mala, ¿verdad? Pirámide de alimentos, etc. Ahora aquí será, son los alimentos que consumimos cada día. Entonces la respuesta correcta va a ser la primera opción. ¿Qué más le voy a preguntar para evaluarle si sabe o no alimentarse? Pregunta número 8. Vamos a hablar de ejercicio, porque además de la alimentación, ustedes saben que tienen que realizar ejercicio, ¿verdad? Ahí anotamos qué tipos, no, con qué frecuencia se debe realizar ejercicios en la semana. A ver, ¿cuántas veces, díganme ustedes, deberíamos realizar ejercicios? 2 a 3 veces, chicas, deberíamos hacer ejercicios. Entonces, aquí anoto, ¿ves? Fíjense, con todas estas preguntas, yo estoy evaluando su conocimiento de alimentación saludable. Ahora, si no sé qué cosas preguntar, pues me iré al internet, así, y coloco aquí en Google ejemplos, si no tengo idea, si soy tan despistada, ejemplos de cuestionarios sobre alimentación saludable. Entonces, entro al Google y me va a salir, por ejemplo, aquí hay preguntas que yo puedo ver cómo realizar una encuesta sobre hábitos alimenticios y nutrición. Les sale opciones. Ahora yo pienso pues adaptando a mi realidad de Bolivia, de la Maica y en la zona sur, donde yo sé que la gente, la mayoría pertenece a la clase media baja, otros serán de pocos recursos económicos. Entonces yo veré, a ver,
Encuestas, dice aquí, ¿qué preguntas puedo hacer? Entonces aquí tengo que preguntar sus hábitos nutricionales, si hay niños, si hay adolescentes, qué cosa consumen. Luego me fijo aquí, ¿qué preguntas? Aquí dice, puedes preguntar si existe relación entre salud y nutrición. ¿Cómo le voy a preguntar qué es nutrición? La gente no debe saber. ¿Quién compra los alimentos? ¿Será una pregunta relevante? No, porque no importa quién compra los alimentos, sino lo que consume, ¿verdad? ¿Quién prepara los alimentos? Eso sí puedo preguntar, pero esta pregunta, ¿quién prepara los alimentos? Voy a realizarlo en sus hábitos de alimentación. Ahí preguntaré, pregunta 6. ¿Quién prepara los alimentos en la casa? Es importante. ¿Por qué? Porque la persona quien prepara los alimentos en la casa tiene que tener higiene personal, higiene de manos en el momento de realizar. Eso yo no tengo que explicar porque ustedes saben. Porque si la persona no se lava las manos, esturgan su celular mientras está rebanando la carne o está lavando la lechuga y se hurga su cara, se estornuda, entonces está contaminando esos alimentos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas veces comes al día? Esa pregunta ya lo hemos hecho aquí, ¿verdad? Donde dice, ¿con qué frecuencia o cuántas veces al día usted ingiere alimentos? Ya he hecho esa pregunta. Ahora me voy a fijar, ¿cuántas veces comes en la calle durante la semana? Podría preguntar eso, pero nosotros en vez de preguntar en la calle, hemos preguntado cuántas veces come comida frita o comida chatarra, ¿verdad? Ahora, esta pregunta importante, ¿de qué alimento se basa su desayuno? Sí está bien, pero hay que cambiar los términos. Tengo que preguntarle qué cosa tomará en su desayuno, ¿verdad? Entonces aquí pregunta 7, lo copio. ¿De qué alimentos? En vez de se basa, voy a colocar qué alimentos ingiere o consume en su desayuno. ¿Qué alimentos ingiere? Y aquí colocaré, pues, no sé, opciones. Aquí mates, colocaré leche, colocaré, no sé, té. Ustedes saben que el té no sirve, no alimenta nada, ¿verdad? Colocaré leche, jugo, yogur, tojorí, no sé, yo veré qué opciones. Porque se supone que yo tengo que adaptar las respuestas a la zona. Por ejemplo, los de la Maica, me imagino como producen leche, deben tomar de manera regular en su desayuno leche. Ahora no le preguntaré, pues usted aquí, jugo de frutas, porque yo sé que la gente ni le alcanza para el almuerzo, peor para un jugo de frutas, ¿verdad? Tendré que colocar leche, tendré que colocar la realidad té, lo que la gente toma. Ahora aquí leche, pan o té con pan, no sé, té con pan, leche con pan, no sé si tomara con pan. Aquí supongamos que toman café, porque eso es la mayoría de la gente, coche, café con pan o solo. Colocaré aquí colocaré otra opción, solo café o té, porque hay gente que solo. Otra gente en vez de tomar café, té, come comida, porque hay otra gente que su desayuno es comida, ¿verdad? Entonces yo pensaré qué opciones voy a colocar. Ahora, guiándome según este cuestionario del internet, ¿qué alimentos? Ahora, ya le he preguntado del almuerzo, tengo que preguntarle, perdón, ya le he preguntado del desayuno, tengo que preguntarle del almuerzo, tengo que preguntar de la cena, también preguntaré a la semana cuántas veces come ensaladas, preguntaré qué frutas come, no cuáles son sus favoritas, tengo que preguntar qué frutas comerá. Si se dan cuenta, ya, estas preguntas tienen que pensar ustedes de acuerdo a qué voy a realizar. Ahora seguiremos realizando, por ejemplo, aquí ejercicios que realiza y cómo está entre comidas. Esto podría haber preguntado su compañera aquí arriba en hábitos alimenticios. Ya, en hábitos alimenticios. Si come entre comidas, etcétera, puede preguntar ahí. Esto del ejercicio, factores de riesgo de una mala alimentación. Esto del dinero no se le pregunta porque eso ya en la carpeta familiar hemos preguntado. ¿Cada cuánto consume verduras? Esto de las verduras, ¿en dónde es, chicos?
En hábitos alimenticios, tengo que preguntarle si comerá verduras, no comerá verduras, si comerá frutas, no comerá frutas, en hábitos alimenticios. Ahora, ¿consumes bebida alcohólica? Ya. El ejercicio es factor de riesgo. ¿Qué más le pregunto? Su peso, su talla, ¿cuánto será? Y tengo que calcular yo el índice de masa corporal. ¿Ya qué más, chicos, voy a evaluar a esta persona sobre alimentación? A ver, ¿qué más le puedo preguntar? Díganme ustedes. Chicos, chicas, ¿qué más le pregunto? ¿Qué más? A ver, chicas, piensen. No es solo el trabajo de Luz, a ver los demás. Es que tienen que razonar. A ver, ¿qué más le preguntaría sobre alimentación estamos? A ver. Luis, creo que ahí sí entraría la cantidad de, bueno, malos alimentos que está comiendo, ¿no? Porque al principio había una pregunta de cuántas veces al día come comida chatarra, por ejemplo. Y ya en este punto sí entraría, por Claro, considero. la pregunta de la comida chatarra está aquí en hábitos alimenticios. No sé si se ve. Aquí está. ¿Con qué frecuencia come comida frita? 1 a 2 veces por semana, 2, no sé qué. ¿Qué más preguntaría? Se están olvidando. Aparte de preguntar qué come, luego si sabe o no sobre la alimentación. Ahora aquí no hemos preguntado en la parte de datos generales. Nos faltaría si hay, por ejemplo, pregunta 3. El orden se va cambiando, ¿ya? Yo lo voy a anotar así nada más. Pregunta 3. En su casa hay niños menores de 5 años. Ahí colocaré sí, no, ¿verdad? Si me dice sí tengo una guaguita, sí menor de 5 años, tiene 3 años, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué preguntas más voy a hacer? Voy a preguntarle si le lleva al centro de salud, si ese niño tiene su peso y su talla adecuada. Si me dice sí, aquí voy a colocar un espacio para que yo anote qué edad tendrá esa guagua, ¿verdad? Si me dice no, ya no coloco ahí. ¿Por qué? Porque ustedes saben, hablan de alimentación, ustedes saben la alimentación complementaria. Digamos, me dice, si tengo un bebé de 6 meses, su respuesta, entonces yo tengo que empezar a hacer preguntas sobre la alimentación de ese niño. Ahora, si yo estoy haciendo aquí de la alimentación de las familias, entonces solo tomaré en cuenta a los adultos mayores. Para eso tengo que saber en qué, por eso es importante colocar en quiénes estás haciendo, porque aquí su compañera ha puesto hábitos sobre alimentación que tiene la OTB Maica Central, pero ¿quiénes de la OTB Maica? Los niños, las embarazadas, los adultos mayores, los adultos jóvenes. Aquí tienen que especificar en quién, porque si se dan cuenta, si yo coloco familias, tienen que entrar pues, desde la guaguita que recién ha nacido hasta el viejito, y tendría que aumentar más preguntas y no preguntar así de manera general, sino si son 5 personas que viven en la casa, tendré que preguntar todo esto de las 5, ya, si se dan cuenta. Por eso cuando ustedes hagan su proyecto, traten de no hacer en las familias, ya directamente váyanse al grupo etario, mujeres en edad fértil, adulto, bueno, adulto mayor no hemos dicho, ¿verdad? Porque es un tema desgastado. Haré en el niño menor de 5 años, haré alimentación saludable en la embarazada, haré alimentación saludable en el adulto mayor. ¿Qué edad comprende adulto mayor? Desde los 30 hasta los 59 años es adulto joven, perdón, adulto joven. Adulto mayor es a partir de los 60. Entonces, yo puedo aquí hacer qué hábitos alimenticios tienen los adultos jóvenes que viven en la OTB tantos, ¿no ven? Entonces, ya aquí no voy a preguntar, tiene 18, tiene 30 años, directamente, obviamente sé que va a tener de 30 a 50, tendrá 30, tendrá 40 o tendrá 50 años, ¿verdad? Entonces,
esta pregunta de niños en su casa lo elimino. Por eso tengo que estar segura en qué grupo voy a trabajar. Por eso para mañana ustedes me van a decir, vamos a hacer cuestionario sobre alimentación saludable en niños menores de 5 años que viven en la OTB, la Maica Norte, digamos. Entonces, tienen que saber en qué grupo, porque las preguntas van a ir enfocadas respecto a eso. Si yo estoy haciendo en adultos jóvenes que tienen 30 hasta 50 años, también en datos generales le preguntaré pues a qué se dedicará, a qué se dedica, o sea, en qué trabaja. Te dirá soy comerciante, no sé, pues trabaja en una oficina, no sé, luego puede ser, ¿qué más puede haber? En el área de salud, puede ser. Entonces yo tengo que colocar opciones. Ahora, nivel de instrucción, ¿será que le pregunto a esta persona? ¿Le puedo preguntar nivel de instrucción? Sí, para saber si la persona, de acuerdo a los conocimientos que tiene, yo le voy a preguntar o qué conocimientos me va a dar, ¿ya? Entonces ahí colocaré básico, bachiller, etcétera, lo que ustedes ya saben. Entonces dense cuenta, si yo defino bien en quién voy a hacer el proyecto, ahí van saliendo preguntas, así pensando un poquito, van saliendo, le preguntaré si era hombre, mujer, qué edad tendrá, hasta qué grado de estudios ha tenido, en qué cosa trabajará, ya, ahora, luego preguntaré recién, aquí voy a aumentar más hábitos, porque ustedes saben, una persona entre 30 y 50 años, a veces por el trabajo no puede alimentarse adecuadamente, puede ser una opción. Segundo, también puede ser que esa persona, de acuerdo a su trabajo, le facilite comer. Por ejemplo, las personas que trabajan desde sus casas, ¿verdad? Entonces están más tiempo ahí en su casa, entonces pueden alimentarse con mayor frecuencia. Los que viven o trabajan en vendiendo, comerciantes, es más difícil porque no en cualquier lado puedes comer, ¿verdad? Otros se compran comida. ¿Y qué hace la mayoría de la gente que trabaja en la calle o de comerciantes? Se compra comida chatarra porque eso es lo que más hay, lo que es más barato, ¿verdad? Entonces a mí estas preguntas, a qué se dedica, hasta dónde ha estudiado, me sirve para realizar, para pensar qué otras preguntas voy a realizar. Hasta ahí hay dudas, jóvenes. Se han dado cuenta que en base a lo que ustedes tienen, tenemos que ir clasificando en secciones, ¿ya? Ahora a la pantalla, ya. Cuestionario de secuelas del COVID-19, ¿verdad? Ya, edad, sexo. Aquí se debe desconfigurar, ¿verdad? Ya no importa eso. Estado civil, bien. Ahora aquí, Eunice, ¿en qué grupo van a trabajar? ¿De qué edad a qué edad? Yo creo que adultos mayores sería, ¿verdad? O perdón, adultos jóvenes. Ya está bien, de 30 a 50. Sí, es por el que hemos puesto sí o sí necesitamos la edad porque queremos clasificar en diferentes grupos. Ya. Y después de eso, evaluar a cuál grupo es el que ha afectado más. Ah, Entonces, ya, bien, también, pero no se olviden que pueden hacer de 18 para adelante, ¿verdad? Ya, a ver, seguiremos. Estado civil. Sí, chicos, estoy proyectando. Ya, estado civil está bien, también buenas preguntas, datos generales, que ya. trabajar con mayores de 18 años, entonces por eso que hemos clasificado el estado civil. Ya. La ocupación que necesitamos saber de las personas Ya. para poder entender su contexto. Está bien, ocupación. Pregunta abierta puede ser ocupación, ya. A ver. Sí. Ah, después, ¿qué tipo de ya. ¿no? Ya. Aquí, Eunice, desde la pregunta 5 para adelante vas a colocar 2 romanos, vas a colocar enfermedad del COVID-19, ya, ahí van a hacer preguntas sobre el COVID-19, porque todo lo anterior son datos generales, edad, sexo, ocupación, grado de instrucción, es datos generales. Aquí colocarle 2 romanos, enfermedad COVID-19, colocar. Hasta ahí los demás está claro, ¿verdad? Pueden hacer ustedes sus preguntas para mañana. Si no saben cómo clasificar en secciones, hagan todas las preguntas que se les ocurra que sean necesarias para el proyecto. Mañana vamos a clasificar, así les voy a decir qué secciones podemos clasificar. Ya, seguiremos viendo las demás preguntas. Aquí, ¿qué tipos de COVID? Leve, moderado, grave, ya, pasamos.
Bien Ahora, crítico, ¿no? sí, ¿usted acudió a algún centro de salud u hospital para realizar el control de salud? Muy redundante. A ver, ¿usted acudió a algún centro de salud u hospital para realizar su control después de que dio negativo? Así nada más directamente. ¿Hace 2 días? A ver, ¿qué Esto, más? esto es para poder entender si esa persona ha ido o no ha ido, ¿no? Y de qué tiempo ha ido. Pero para no ponerle una pregunta más, hemos puesto directamente qué tiempo. Porque hemos visto que en nuestro centro de salud habían varias personas. Por ejemplo, una persona estaba enfermo y todos después estaban, toda su familia estaba enferma. Ya, Eso es por eso que varios han hecho cuando ya estaba mucho tiempo pasado, ¿no? Es por eso que pregunto. esto de 2 días me parece no, porque por ejemplo, una vez que te diagnostico, que pasas el COVID, ¿verdad? Te hacen, después de los 14 días, haces una prueba de antígeno nasal o PCR, ¿verdad? Y después de eso, si sale negativo, ya puede estar en contacto con tu familia, etcétera, ¿verdad? Ahora, aquí usted acudió a algún centro de salud para realizarse el control después de que dio negativo. Aquí puede ser a la semana, en vez de 2 días, a la semana, luego está bien 14 días, luego un mes. Y también tiene que haber la opción no, ¿ya? Porque tal vez te va a decir, no, yo no he tenido ninguna secuela. Entonces, ninguno, ya está bien, sí está bien. Ninguno, está bien. ¿Qué otra pregunta? A ver, pasaremos. Ya, sí. Ya, a ver, siguiente pregunta. Ya. Perdón que corrigieron porque no voy a poder corregir después. Sí, No, pero no, que una de tus compañeras que corrija a mano, Eunice. O sea, que ahorita agarre un papel y que corrija, porque yo estoy corrigiendo. ya, es Ya, para ya, que listo. Eunice no corrija en el documento, ¿ya? Que esté corrigiendo. Seguimos, siguiente Ya. pregunta. Defina su estado de salud actual después de contraer el COVID. Ya, bueno, muy bueno. Esta pregunta, ya, a ver, en vez de definir, a mí me parece que no, ya, en vez de que ella te diga estoy bien, estoy mal, sería, no sé si tienen alguna, ¿usted tiene o tuvo alguna secuela después de contraer el COVID? Las dos opciones serían sí y no. Si te dice sí, ¿cuál colocas al lado tú? Y ahí te dirá, pues, me agito al caminar, mi saturación de oxímetro. O sea, una pregunta abierta para que el paciente ahí responda, ¿ya? Esto defina su estado de salud, no me parece. Para mí sería, ¿tuvo alguna secuela después de contraer el COVID-19? Respuesta sí y no. En la respuesta sí, colocan al ladito cuáles o cuál y puntos suspensivos, y ahí es una pregunta abierta, ¿ya? Pasaremos, siguiente pregunta. ¿Usted tuvo complicaciones? Aquí no lo clasifiquen, ya que la persona les diga, porque saben, ¿no ve? Hay tantas secuelas que no solo son pulmonares, no solo son cardíacas, ya, no solo, también hay personas, no sé si a los que les ha dado COVID, han perdido el sentido del gusto. Incluso hay personas que ya pasó 6 meses y hasta ahora no han recuperado el sentido del gusto. Entonces, hay hartas complicaciones o secuelas, ¿verdad? Entonces, yo digo que esto de las secuelas lo dejemos en pregunta abierta, ¿ya? ¿Qué más? ¿Realiza alguna actividad física para mejorar las secuelas del COVID? A ver qué han puesto, qué opciones. Sí, no. Sí, no. Ya, en sí, si te dice, está bien, sí, no. Y en sí, ¿cuáles? Si te dice, sí, no sé, voy a caminar, hago natación, no sé. Ahí les das opciones para que pregunten. Ya pasamos. Siguiente pregunta. ¿Está bien? Solo que hay que aumentar. ¿Es capaz de caminar o subir? Ya, está bien. Porque la mayoría tiene complicaciones pulmonares, ¿verdad? ¿Qué tipo de patologías sigue sufriendo post-COVID? Dolor, espaldas. Ya, puede estar bien eso. Neuralgias. ¿Qué más? Pérdida de masa, ya. Ya, está bien. Ya, hubieron familiares que fallecieron, ya, está bien. Está bien esa pregunta. ¿Qué medida le afectó la pérdida de un ser querido? Esta pregunta a mí me parece que no, deberían sacarlos porque yo creo que cualquier persona que muera, tu familiar, aunque no sea cercano o sea lejano, lo que sea, sí o sí te afecta, ¿verdad? Entonces, Olivia, esta pregunta 13, eliminar. Seguimos, a ver.
Ya listo. Después de pasar el COVID realizó el uso de bioseguridad. ¿Para qué le voy a preguntar después? Más bien debería preguntar durante la enfermedad de COVID-19. ¿Qué medidas de bioseguridad utilizó usted? No después, sino tendrían que preguntar durante, sí o sí, durante el proceso de COVID, ¿ya? Eso arréglenlo, porque después ya no es contagioso el paciente, ¿verdad? Pasaremos. Recomendaría otras medidas de seguridad. Esto no me parece a mí porque se supone, ¿verdad?, que cuando se enferma alguien con COVID en nuestra casa, nosotros tenemos que sí o sí explicarle o todas las personas que viven en nuestra casa deberían aplicar, ¿verdad? Seguiremos a ver esa pregunta igual borrar. ¿Qué preguntas más tienes? Les hemos puesto esta pregunta porque, bueno, muchas de las personas no creen en realidad en la enfermedad, a pesar de que ya hemos pasado por tanto tiempo, aún así la gente no cree. Y no, incluso el barbijo igual aún no utilizan, el lavado de manos tampoco lo hacen. Y es para medir, porque con esta pregunta podemos medir el problema de nuestro proyecto. Pero la pregunta entonces no sería usted recomendaría, ahí sería usted continúa aplicando las medidas de bioseguridad como el lavado de manos, uso de barbijo, etcétera. Continúa aplicando hoy en día, esa sería la pregunta, no sería recomendar, porque recomendar es que yo te diga, ah, Eunice, tienes que seguir usando barbijo, pero yo solo estoy recomendando, no estoy viendo que Eunice esté usando sigue barbijo, no estoy viendo que Eunice siga lavando las manos. Ahí más bien la pregunta no sería recomendar, ahí sería, usted continúa usando o aplicando hoy en día las medidas de bioseguridad, por ejemplo, lavado de manos, uso de barbijo, bañarse después de salir a la calle, utilizar alcohol. Ahí puedes colocar todas las medidas, no solo es lavado de manos y usar barbijo, ¿no ve? Ustedes saben eso. Entonces, podrías. Ahora, ¿qué más te faltaría? No sé qué preguntas más tienes. En mi opinión, faltaría ahí qué cosas, qué preguntas. Sí, cuando se ha ido la persona a realizarla, ¿cómo le han detectado el COVID? ¿Ha presentado síntomas o estaba sintomático? ¿Qué tipo de muestra le han hecho? PCR, antígeno nasal. ¿Dónde ha ido a hacerse la prueba de COVID? Eso les falta preguntar. Eso dónde entraría en la primera parte. Ahora, podemos dividir conocimientos sobre las medidas de bioseguridad. O sea, le voy a preguntar a la persona qué cosa será bioseguridad, cómo es el adecuado uso de barbijo, cómo debe lavarse las manos las personas, etc. Otra pregunta que deberían hacer de incluir en su cuestionario, si estamos hablando de consecuencias o efectos que tiene o que ha tenido esa persona con COVID, ustedes se han olvidado de preguntar también si la persona se ha vuelto enferma, porque muchas personas en Cochabamba al menos se han enfermado, digamos, leve, y en esta segunda o tercera ola se han vuelto a enfermar. Entonces, otra preguntita sería, ¿usted volvió a contraer o a enfermarse de COVID-19? Y si te dice sí, entonces ahí, ¿qué signos y síntomas tuvo del COVID? ¿Ya? Entonces, esas cosas habría que aumentar, ¿ya? Después, a mí me parece que está todo bien. Ahora, otra pregunta también que habría que aumentar es que si te dice, sí tengo secuelas de esta secuela, etcétera, ¿qué está haciendo? ¿Qué tratamiento? ¿Está haciendo fisioterapia respiratoria? ¿Qué cosa está haciendo? ¿Está tomando medicamentos? ¿Qué está haciendo para mejorar o para disminuir o para quitar esas secuelas que tiene? Ya esas preguntas más faltaría. Si se han dado cuenta, sus compañeras entonces han trabajado bien. Así tienen que trabajar, jóvenes, para que mañana nosotros corrijamos ese su cuestionario. ¿Ya? Ahora, por factor tiempo, vamos a concluir aquí la clase porque yo me imagino que ya tienen idea de cómo